Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje es interesante, hermanos, porque aquel Logos que era en el principio, que creó todas las cosas y que estaba cara a cara con Dios, que se puede distinguir del Padre, pero que constituye al único Dios, ese personaje, el Logos, el Dios único con el Padre, el verso que leímos nos dice, se hizo carne. Y esta expresión, se hizo carne, es una metonimia, una figura emblemática, en donde por carne debemos entender hombre, ser humano. Es decir, el Logos, que era Dios, se hizo hombre, se hizo verdaderamente un ser humano. Estamos hablando entonces del Dios encarnado, del Dios humanado. Dios se hizo carne en la persona de Logos, y el texto dice, y puso su tabernáculo entre nosotros. La Reina Valera dice, y habitó entre nosotros. Pero la mejor traducción de esta expresión es, y puso su tabernáculo entre nosotros. Y esto nos recuerda la historia del Antiguo Testamento, en donde Dios le mandó a los hebreos construir un tabernáculo que era una especie de carpa, que era una especie de santuario que se podía mover de un lado a otro, frágil, un tanto débil, donde Dios habitaba en medio del pueblo y donde Dios manifestaba su gloria una vez al año. Bueno, pues de la misma forma, ahora en el Nuevo Testamento, Dios puso su tabernáculo entre nosotros, un cuerpo humano frágil, débil, que podía recorrer todas las regiones de Israel, y donde Dios manifestaba su gloria, pero en la persona de Logos, y no una vez al año, sino a cada momento. Ese es el tabernáculo del que nos habla el versículo, el cuerpo humano y frágil de nuestro Dios, Jesús, quien se encarnó. Y aquel Verbo fue hecho carne y puso su tabernáculo entre nosotros, y el texto dice, y vimos su gloria. No una gloria vista cada año, como la Shekinah que miraban los hebreos del lugar santísimo una vez al año, sino una gloria que a cada momento era manifiesta. Y dice el versículo que esta gloria era una gloria como del unigénito del Padre. Es decir, la misma gloria que manifiesta Dios el Padre es la misma gloria que manifestaba Jesús cuando se hizo carne. Y aunque Él nunca actuó como Dios, Él sí manifestó la gloria de Dios. Él mismo ha dicho en este Evangelio, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, hermanos, en su estado humano, es la imagen misma de Dios el Padre. Es la imagen del Dios invisible. Y se le llama unigénito porque es el único en todo lo que existe que comparte la misma naturaleza con Dios el Padre. Es el único que comparte en género de naturaleza la misma condición de gloria.
recordando lo que nos dice el capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo que significa que esta gloria manifestada en la encarnación de Cristo era una gloria como del unigénito del Padre, una gloria igual a la gloria que manifestó Dios el Padre. Y esta gloria se manifestaba específicamente en dos aspectos. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios lo llenaba todo en la parte final del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y todo se llenaba con una especie de nube conocida como la Shekinah, que era la gloria de Dios. Pero aquí en el versículo, la gloria de Dios en Cristo se manifestaba en dos aspectos muy palpables. El texto termina diciendo, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios? En la encarnación del Logos. Primero, la gloria de Dios se ha manifestado en el hecho de que el Logos nos ha traído gracia. Pero, ¿que la gracia no existía ya en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Pero el Logos en su encarnación nos trajo la gracia en plenitud. Por eso el texto dice lleno de gracia. O más adelante el contexto dirá, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y la gracia es el favor de Dios, la disposición de Dios para salvarnos gratuitamente y para brindarnos su favor sin recibir nada de nosotros, no por nuestras obras, ni por nuestras acciones, ni por nuestro linaje, sino que en Cristo la disposición de Dios para bendecirnos y darnos vida eterna es una disposición gratuita. Y Cristo vino a este mundo lleno de gracia. A diferencia de Moisés, quien en su pacto, o el pacto que Dios hizo con el pueblo en Moisés, era un pacto de obras, un pacto de obediencia, un pacto de esfuerzos humanos, y en donde la bendición venía a condición de cumplir en obediencia los mandamientos de Dios. Pero en Cristo encontramos pura gracia. Ahora bien, el segundo aspecto es la verdad. El texto dice lleno de gracia y de verdad. Y es que la verdad, de nuevo, sí existía en el Antiguo Testamento. Ahí está la verdad. Pero repetimos, no estaba en plenitud. En Jesús encontramos la plenitud de la verdad, tanto que Jesús se atreve a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad entonces no es algo, la verdad es alguien. Y la verdad, siendo un ser personal, siendo nuestro Señor Jesús encarnado, se quiere relacionar con nosotros. Demos gracias a Dios por la encarnación de Cristo, su obra de humillación en condición de hombre, y cómo en esa condición nos manifestó su gloria en gracia y verdad. Padre, te agradecemos por esta mañana, porque nos permites recordar la grandeza de lo que logró Jesús, tu Hijo, de cómo, Padre, tu Hijo tuvo que tomar una condición humana, un tabernáculo débil, frágil, en el cual vimos tu gloria en la faz de Cristo. Gracias, Señor, porque esa gloria la hemos experimentado en la gracia y en la verdad de nuestro Señor. Ayúdanos en este día a recordar esas bendiciones y a vivir como hijos de luz. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.